Olá, estamos aqui em Porto Alegre para uma conversa com o ex-presidente do Equador, Rafael Correa, que está no Brasil para uma série de encontros com líderes regionais, incluindo o ex-presidente Lula. Correa foi presidente do Equador de 2007 a 2017, quando liderou a Revolução Cidadã, importante movimento que auxiliou na redução das desigualdades, inclusão social de mais de 2 milhões de equatorianos e enfrentamento com os setores das classes dominantes. Atualmente, Correa mantém um programa de entrevistas na Russia Today e está envolvido na criação de um novo partido diante da crise e rompimento que houve com o antigo aliado e atual presidente Lenín Moreno. Presidente Correa, muchas gracias por hablar con nosotros, por estar acá en Brasil. Y la primera pregunta que te hago es acerca de la disputa política que hay hoy en Ecuador, bastante difícil para comprender para quien está un poco a distancia, y cómo esta disputa influencia na vida de las personas, sobre todo de las clases populares de Ecuador. Muito obrigado, Milo. Gracias por esta entrevista, un gran abrazo a Brasil. Mira, sinceramente, o sea, porque es la realidad, cuidado, creen que esto es una disputa entre compadres, que escuchaban la intervención y ahora distanciado de su ex aliado. Es claro que esa gente nunca ha estado con nosotros y que esperamos un momento para traicionarnos. Si no, no harían todo lo que están haciendo. Ahora está enfrentando una gravísima traición, no nos pudieron derrotar en las urnas, tuvimos 4 elecciones presidenciales seguidas ganadas, en total 14 elecciones en 10 años, 14 elecciones en que ganamos, y tuvieron que esperar que venga un traidor, ¿no?, para quitarnos el triunfo y la continuidad de la Revolución Ciudadana, lo cual es gravísimo para la gente. O sea, no se trata de una disputa de diferente forma de ser, de carácter distinto, no. Son cosas muy profundas, ideológicas e incluso éticas. En el plano ideológico, ¿ya?, ellos no le pueden dar la razón a una derecha, una razón que nunca la tuvo, que están haciendo, para perseguirnos, para desprestigiar a mi gobierno, por ejemplo, mal manejo de la economía, sobre todo es falso, pero por más que se dice, repiten esas mentiras, o jugar con lo más sagrado que tiene un revolucionario, que es la moral. Eso demuestra una bajeza increíble. Un gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción, quizás no es imposible, es el que la tolera. Jamás nosotros toleramos la corrupción, pero por el caso de Brecht vieron que era rentable políticamente utilizar el concepto de corrupción y hacer quedar como corruptos a sus antiguos compañeros y al gobierno del cual formaron parte. O sea, esto ni siquiera resiste el menor análisis. Si ha habido corrupción generalizada, como ahora tratan de posicionar, ¿dónde estuvieron todos esos años? O fueron cómplices, son tontos, ¿no?, o están mintiendo. Entonces no resiste el menor análisis. Pero la dictadura perfecta, la traición perfecta, es la que tiene la complicidad de los medios de comunicación. Y como pactaron con la prensa más corrupta, ¿no?, como es que aquí haya ganado Dilma si hubiese pactado con el grupo O Globo, o si hubiera ganado Scioli en Argentina hubiese pactado enseguida con el Clarín, eso es lo que hizo Moreno. Y logró unir a toda esa derecha, a todos nuestros adversarios, junto al gobierno, para perseguirnos, destrozar 10 años de cambios profundos en Ecuador. No es a nivel ideológico, no es una pelea, disputa ligera, pero también a nivel ético, a nivel moral. Se está persiguiendo a gente inocente, porque saben que es la única forma de derrotar. Es lo que le están haciendo a Lula, ¿no? A Lula, si no lo meten preso y es candidato a la presidencia, lo van. Ellos saben que eso hubiera pasado conmigo. Entonces ya no sé cuántos juicios tengo y se derrumba uno y me sacan otro juicio. El vicepresidente está preso sin ninguna prueba en su contra. Utilizan a la Contraloría, han puesto un títere en la Contraloría para perseguir a la gente cada semana, en complicidad con los medios de comunicación, un nuevo show para hacer creer que todo es corrupción. Nunca te dicen el artículo, nunca te dicen dónde está el dólar robado, no, sino que tenemos un muñeco. Entonces, después de la firma de este contrato, la hija del ministro entró a trabajar en esa empresa y el contrato es malo para el Estado. Nunca te lo explican, me explico, pero ya posicionaron la semilla de la duda, ya generan incertidumbre, etc. Entonces, estamos fuera del Estado constitucional de derecho. En 10 meses tienen un récord. Pusieron una vicepresidenta inconstitucional. Convocaron una consulta que rompió la división de poderes en el Estado de Derecho inconstitucional. Y acaban de poner a un presidente de la Asamblea en forma inconstitucional. En todas partes del mundo, si el presidente es destituido, ¿no?, por deshonesto, un aliado del gobierno, sube la vicepresidenta o el vicepresidente a reemplazarla. Como la vicepresidenta o vicepresidente, en este caso era una vicepresidenta no era incondicional, eligieron un nuevo presidente de la Asamblea. Entonces se trata ya de cosas no solo ideológicas, sino morales y de ética política. Y obviamente no paró la Revolución Ciudadana el 24 de mayo cuando se entrega el poder, y hay una contraofensiva conservadora
para derrumbar todo lo creado, brutal. No podrán enrollar las carreteras, no podrán destruir las escuelas, pero sí pueden entregarle el poder, como están haciendo a los de siempre, para que nos vuelvan a seguir dominando. Y uno de los fatos ocurridos hace poco tiempo fue una consulta popular. ¿Cómo se hace el progresismo para rebatir eso que, por ejemplo, es un instrumento de democracia, pero para hacer valer de intereses de, por ejemplo, impedir la reelección o otros temas tan confusos en aquella consulta? Somos los primeros en impulsar aquello. Yo tuve 3 o 4, todas ganadas, 4 consultas nacional y otras a nivel local, pero todas en estricto apego a la Constitución, con buena fe, de manera transparente, en función del programa de gobierno. Esta consulta la propuso la oposición, la derrotada, rechazada de la urnas. Dirán, ganó la consulta del gobierno. ¿Cómo la ganó? Después de 10 meses de mentiras, de preguntas absolutamente inducidas. Por ejemplo, la segunda pregunta, para rechazar la reelección, ¿no? Que yo mismo puse la transitoria que me impidan a mí reelegirme, ¿no? Y rechacé más de 1.200.000 firmas que se recogieron para que yo me presente a la reelección e insistí, no, pongan la transitoria de que Correa no puede reelegirse en el 2017, porque esa es mi ética política, mi ética democrática. No iba a permitir, porque tampoco fue el que le impulsó la Asamblea Nacional, una reforma que alguien pudiese creer que me iba a beneficiar. Entonces yo rechacé explícitamente ser candidato. Bueno, esa pregunta, la pregunta 2, ¿no? Por ejemplo, empieza... Y para garantizar el principio de alternabilidad democrática y el espíritu de la Constitución de Montecristi, totalmente inducido, eso es prohibido. Si la plantearon, ¿estás de acuerdo con que te quiten tu libertad de elegir a quien quiera en elecciones libres? Iba a ganar el no con el 90%. Depende de cómo planteen las preguntas. Hubo una desinformación total. La hacen retroactiva 10 años, 10 años hacia atrás, del 2008. Imagínense una ley retroactiva, eso no existe, pero solo para impedir que Correa participe en las elecciones, porque saben que los barremos en elecciones. Entonces, se puede engañar, cuidado. Se puede utilizar un instrumento tan sagrado como la democracia directa, manipulando a la gente. Eso es precisamente lo que se hizo. E incluso, si el resultado es favorable, no se puede romper la Constitución. Si ese es el criterio, entonces Cataluña es independiente, pero era una consulta popular inconstitucional y ni España, ni Europa, ni el mundo la ha reconocido. Acá no importa porque se trata de Ecuador y contra Correa, se trata de Ecuador y contra el movimiento progresista. Ya basta esa doble moral. Señor, por ejemplo, habló que hay un doble discurso, por ejemplo, si eso pasa en Ecuador de reelecciones de algo dicho como colonialismo, caudilismo y cosas así. En Europa significa como maturidad democrática. Hay muchas estructuras de colonialismo ainda presentes en nuestra cultura y sobre todo de una mirada de fuera con relación a nosotros. Mira, una clave del desarrollo, que siempre nos equivocamos, y los analistas económicos, especialistas en desarrollo, es hacer lo que los países hicieron con Estados Unidos en esta etapa de desarrollo. No ahora, que Estados Unidos puede tener a un Trump o no tener presidente, va a ser funcional. Sin embargo, hay países europeos que tienen reelección indefinida. Pero Estados Unidos la tuvo pues, hasta los años 50. Nació con reelección indefinida. Pero cuando vino un líder extraordinario como Franklin Delano Roosevelt y les ganó 4 elecciones presidenciales seguidas y murió siendo presidente, todos, derecha, izquierda, demócratas, republicanos, se unieron para limitar una sola reelección para poder acceder a la cereza del pastel. Eso es todo, un pacto oligárquico para que me toque a mí algún rato la presidencia. Pero ahí para abajo, ¿no? Senadores, congresistas, gobernadores, tienen reelecciones indefinidas. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces no se puede prescindir de gente que ha funcionado, de gobiernos que han sido buenos. Bolivia no puede prescindir, nadie debe ser imprescindible. Si hay gente muy necesaria. Pero si un gobierno ha funcionado, ¿por qué cambiar un ego moral? Ya basta de tontería, de novelería, que la alternabilidad no es principio constitucional, no es principio jurídico. La decide el pueblo en las urnas, con elecciones transparentes, universales. Si ellos quieren cambiar al alcalde, al presidente, pueden hacerlo. Pero si no, ¿por qué quitarle el derecho a ratificar a un buen gobierno? Incluso atenta contra el artículo 23 de Derechos Humanos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que te dice las razones exclusivas, así lo utiliza la palabra, exclusivamente se puede impedir la participación política por tales razones: edad, nacionalidad, lugar de residencia. Por ningún lado habrá ocupado el cargo. Se trata solo del terror que nos tienen a los líderes progresistas que saben que los derrotamos en las urnas, entonces buscan soluciones extrademocráticas, inmorales, judicialización de la política, lo de Lula. En mi caso también me están persiguiendo
Pero además, bueno, también fue esto inmorales y jurídicas, inmoralmente jurídicas, una consulta inconstitucional para tratar de impedir una futura candidatura. Mira, yo no pensaba presentar, pero solo el temor de que yo pudiera regresar lo iba a limitar su saqueo. Ahora no hay quien lo limite. Y la situación del vicepresidente Jorge Glass, que fue su vicepresidente, fue el vicepresidente electo en la chapa con Moreno. Todavía. Y América calla, y si seguimos callando, vamos a regresar. O sea, solo falta que venga la junta militar. Y no regresan la dictadura de los 70 porque no las necesita. Hoy tiene mejores estrategias, supuestamente democráticas. El lawfare, perseguir judicialización de la política, supuestamente con la prensa libre, independiente y el Poder Judicial, mecanismos democráticos. En América Latina no tiene nada democrático. La prensa son los guardianes, perros guardianes del status quo, pertenece a nuestra oligarquía. Es una prensa inmoral, falta de profesionalismo, corrupta, ¿no? Y el Poder Judicial cede enseguida a ese poder mediático. Entonces no tiene nada democrático, pero como son estrategias más eficientes, por eso no regresan a votar militar. Estamos retrocediendo grandemente a nivel democrático, a nivel constitucional, a nivel de derechos humanos, y América Latina no reacciona. Lo que pasó en Brasil es impresentable. O sea, que se destituya el golpe parlamentario a Dilma, y la estrategia es esa, ¿no? Primero un bombardeo mediático de varios meses, como la invasión de la Segunda Guerra Mundial. Primero venían los bombarderos para borrar cualquier resistencia en tierra, y después venía la infantería, ¿no? Aquí viene el bombardeo mediático, ¿ya? Y cuando ya no tienes apoyo, porque te llevan meses, años diciendo que todo está mal, corrupto, haciendo escándalos, descontextualizando las cosas, acusando sin prueba, nunca dicen un artículo, nunca dicen dónde están los 20 centavos mal habidos. No, nada, es crear el muñeco sin ninguna prueba. Entonces ahí viene ya el ataque parlamentario, algunas veces judicial, y fíjate, ¿no? El Partido de Trabajadores sacó 38 millones de personas de la pobreza. ¿Dónde estuvieron esas personas cuando destituyeron ilegal e ilegítimamente a Dilma? Y América Latina no dijo nada, miró hacia otro lado. Entonces, siembra viento y cosecha tempestad, aunque ya Brasil es una tempestad en sí mismo porque es el país más grande de América Latina. Pero entonces, luego viene Ecuador con todo el rompimiento constitucional, vemos lo que está pasando en Honduras, y a nivel de persecución, vemos por ejemplo lo que le están haciendo a Cristina. La llegaron a acusar de traición a la patria, un delito que solamente se da en caso de guerra, y nadie dice nada. No existe sistema interamericano, no existe sistema mundo. ¿Dónde está la Unión Europea tan pegada supuestamente a los derechos humanos, a los principios democráticos? Es una doble moral terrible. Si lo que le están haciendo a Lula lo hubiesen hecho a un opositor en Venezuela, ya Venezuela estaría invadida. Pero como es contra Lula, como es contra Correa, como es contra Jorge Glass, como es contra Cristina Fernández de Kirchner, como es contra Dilma, no pasa nada. Y usted, en cuanto presidente, vivenció los golpes de Honduras, de Paraguay, de Brasil, e incluso sufrió una tentativa de golpe de Estado en 2010, cuando hubo una confrontación con los policías. ¿Cómo ve, por ejemplo, el papel que la UNASUR, que usted fue un presidente que impulsó UNASUR, tuvo en esos momentos y tiene ahora, diante de un cuadro de casi dominio de la derecha en varios puntos? Contra los gobiernos progresistas ha habido, con el caso ecuatoriano, porque la consulta popular fue un golpe de Estado contra mí, pese a que yo no era presidente, para impedir una futura presidencia. Tenemos ya como 7 golpes de Estado, algunos exitosos, otros fracasados. El primero fue abril de 2002 contra Chávez. Nunca había un golpe de Estado contra un gobierno de derecha, siempre contra el gobierno de izquierda. Y que el mismo pueblo lo regresó al poder, pero enseguida Estados Unidos reconoció al presidente interino, inconstitucional, mientras creían que Chávez era derrotado, los medios de comunicación decían Chávez renunció, ya no es presidente. Cuando el pueblo salió por decenas de miles, centenas de miles a las calles para restituirlo al poder, algunos medios de comunicación empezaron a pasar dibujos animados. Y esa es la prensa de América Latina. Hay que enfrentarla, la gente se muere de miedo. Y con razón, porque son poderosísimos, sin escrúpulos, sin límites. Pero hay que enfrentarla. Y luego vino 2008, cuando trataron de incluso separar a Bolivia. Clarísimo intento de derrocar a Evo Morales. Se iniciaba UNASUR, que estaba muy presente, muy fortalecida, y UNASUR jugó un papel crucial para evitar que logren sus objetivos los grupos separatistas y los grupos de derecha en Bolivia. Luego vino el golpe exitoso contra Zelaya en Honduras,
golpe de Estado que creíamos que ya no era posible en América Latina, porque ahí sí hubo descarada participación militar, pero el norte estuvo contento con ese cambio porque pusieron un gobierno más 12. Luego vino el golpe de Estado contra Lugo, en Paraguay, aprovecharon un incidente violento, que fue exitoso, ¿no? Luego vino el intento de golpe de Estado en 2010, septiembre 1, contra el gobierno mío, que dicen que no fue intento de golpe de Estado. Quieren negar hasta la evidencia. Ya están los policías que participaron pidiendo disculpas, pero usted debe ser dos analistas que dicen que todo es un invento, ¿no? Ese día el presidente estuvo 8 o 10 horas retenido contra su voluntad en un hospital, ¿no? Con grupos armados amenazándolo, y se tomaron el aeropuerto, se tomaron la Asamblea Nacional, intentaron tomarse los medios públicos, se tomaron varias carreteras del país, la oposición convocó a las calles para derrocar al gobierno, y lo que hicieron los ciudadanos fue salir por decenas de miles para apoyar al gobierno, y eso es abortar el golpe militar, policial. Parte de las Fuerzas Armadas se unieron también, por ejemplo el aeropuerto fue tomado por la Fuerza Aérea, pero no fue golpe de Estado. ¿Cómo se llama eso? ¿No? Bueno, fracasó. Y luego tenemos el golpe en Brasil, ¿no? Exitoso para la judicial parlamentaria contra Dilma, y el golpe que nos acaban de dar con esta consulta absolutamente inconstitucional para inhabilitarme de por vida para ser candidato a la presidencia de la República. Entonces la nueva estrategia que utilizan, te insisto, ya no necesariamente son las botas militares, aunque hubo de aquello en el golpe contra Chávez, en el golpe contra Honduras, sino supuestos descontentos populares, más el ataque mediático permanente y las jugadas a nivel de Parlamento y a nivel judicial. Esta cuestión de la militarización, después del golpe de Brasil, hubo un incremento de la presencia de los militares en puntos estratégicos de los países. Por ejemplo, en Río de Janeiro hay una intervención militar que fue propuesta por el gobierno federal. Hace algunos días hubo un asesinato político de una parlamentaria. Hay una Mariela Flores. Marielle Franco. En Río de Janeiro. ¿Hay un incremento de las fuerzas militares, de su poder y también un aumento de la represión con relación a los pueblos, a los movimientos sociales? Bueno, la represión sí hay, y no es noticia. Represión contra nosotros. Cada semana se reúne gente a exigir la liberación del vicepresidente de la República, preso sin ninguna prueba. ¿Quién es corrupto por deporte? Por Dios, dejen de lanzar el lobo con ventilador. Si tú eres corrupto, es porque querías enriquecer. Entonces demuestra que te enriqueciste. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde? No hay nada. No lo he probado nada. Tenemos que hacer cenas para reunir plata con un aporte para pagar los abogados del vicepresidente. Pero está condenado, está preso y condenado en primera instancia. Entonces se reúnen centenas de personas afuera de la cárcel cada jueves para exigir la libertad. No te imaginas la represión. Hace lagrimógenos, pero no salen los periódicos. Acá, si un policía hubiese llegado a mirar mal a un manifestante en la época de mi gobierno, era primera página en todos los periódicos. Es una manipulación mediática brutal, inmoral, amoral ya. O sea, ya se perdió la referencia del bien y el mal. Esta gente cree que puede hacer lo que le dé la gana por su poder mediático. Entonces hay mayor represión. Pero en nuestro país es muy difícil que las Fuerzas Armadas se involucren directamente en estas cosas. A lo que sí se ha vuelto es esto de que, como si pedir permiso implícitamente a las Fuerzas Armadas. Entonces, como yo tuve algunos encuentros fuertes con ciertos altos oficiales, sobre todo, para que la tropa comiera mejor, para que tuviera igual calidad de vivienda, para que los soldados más pobres no subsidien las indemnizaciones gigantescas, las cesantías le llamaban, que tenían los grandes oficiales. En un oficial de alto rango, bueno, mira que te sale con $200.000 de cesantía. Y eso es pagado por los más pobres, por los pobres soldados. Para parar todas estas cosas, obviamente encuentras resistencia. Si quieres cambiar verdaderamente, obviamente vas a encontrar resistencia. Entonces, pero en la democracia el poder civil, el que prevalece, aquel electo en las urnas con legitimidad democrática. Tú no tienes que pedir disculpas a nadie, pedir permiso a nadie, si tienes que informar, dar explicaciones. Por escuchar al actual presidente, y yo sí confío en las Fuerzas Armadas, y yo sí lo quiero mucho. O sea, se nota ese volver al pasado, como que si te lanzo linzón hasta duro para que no me hagas nada, no seas malo. Porque yo sé que si no es contigo, sin ti, no puedo gobernar. O sea, ese retroceso sí también.
Y en tono político hay una ruptura dentro de Alianza País, hay un movimiento por la creación de un nuevo partido. Cuando la elección de Lenín Moreno, Alianza País logró más de mitad del Congreso. Y hoy, ¿cómo está esta situación política de Congreso? Y también te pregunto acerca de la formación del nuevo partido. Nosotros ganamos la elección presidencial y ganamos mayoría en la Asamblea. No fue por Lenín Moreno, fue por la Revolución Ciudadana, los 10 años de gobierno. Pero ya desde antes, recién nos enteramos ahora, no lo sabíamos, de la segunda vuelta electoral que se estaba pactando con la derecha. Ya tenía pacto con la derecha. Después de ganar, antes de ser posesionado presidente, siguió pactando con lo peor de la política, por ejemplo, con Adalá Bucaram, que estaba exiliado en Panamá, un presidente de una triste recordación. Solo fue 6 meses presidente, pero hizo un desastre enorme y un corrupto por Antonio Massa. Entonces, apenas llegó, empezó a obedecer a sus nuevos aliados y a contradecir todo lo que habíamos hecho. Entonces, ganamos presidencia, ganamos mayoría de asamblea y lo que empieza a aplicarse es el programa de la oposición. Adoptarse el discurso de la oposición, todo el manejo económico ha estado mal, cuando lo admira el mundo, el manejo económico de Ecuador. Y a ponernos nosotros como corruptos cuando Alianza País y la Revolución Ciudadana nació para combatir la corrupción de la partidocracia. Nosotros somos gente honesta, los corruptos. Es en la partidocracia los aliados a Moreno y Moreno también, por aliarse con esa gente. Entonces una ruptura era ineludible. Mi sorpresa sí fue la cantidad de gente que se vendió, ¿no? Claro, hay gente muy leal que ha aguantado todo, porque hay persecución, hay gente que se vende por un plato de lentejas, o hay gente que se somete por las amenazas o la persecución. O sea, el sistema que se está utilizando en Ecuador, por un caso de corrupción, el contralor titular huyó, un corrupto, pero el segundo al mando, durante varios años, que también es un corrupto, pero pactó con el gobierno, está como contralor encargado y es el instrumento de persecución del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? A un asambleísta que ha sido ministro, ha sido gobernador, es decir, ha tenido funciones ejecutivas, manejado presupuesto, va y le hacen una auditoría y le ponen una glosa de 30 millones por la hidroeléctrica tal. Al día siguiente lo llama el secretario de la presidencia: oye hermano, te pusieron esta glosa, necesitas poder político para poder defenderte, pero tienes que apoyar. Y hay gente que se somete, te estoy contando casos reales, ¿ya? Que a mí me llamaron con lágrimas en los ojos, ¿no? Llorando, por eso sé que tenía lágrimas en los ojos, se lo escucharon, a decir: el presidente no puede hacer de otra forma. Claro que se puede hacer, porque hay otra gente que ha sufrido lo mismo y no ha claudicado en sus principios, pero esta gente se vendió por amenazas, otros por los cargos. Van a ver cuántos asambleístas tienen a su familia puesta en el Estado. Entonces, lo segundo es más grave, la corrupción, pero lo primero es cobardía. Y los revolucionarios no podemos ser cobardes ni inmorales. Entonces, lo que sí me sorprendió es que se llevaron a la mayoría de la gente, ¿no? De 74 asambleístas, que era mayoría absoluta en la asamblea, nos quedamos con 29, pero el resto se fue con el gobierno. Ya no hay ningún grupo que por sí solo tenga mayoría en la asamblea, y hay una coalición con partidos de derecha haciendo lo que les da la gana, rompiendo a diestra y siniestra la Constitución, pero mientras tengan comprada la prensa, mientras la prensa sea cómplice, no pasa absolutamente nada. Y también nos robaron el partido, ya comprando a las directivas, amenazando. De todos modos teníamos mayoría, pero por un conflicto que crearon, como compraron a la Comisión Nacional Electoral, solo con una carta de que supuestamente se autodefinió como nuevo secretario de ese país, le dieron el partido al gobierno. O sea, eso en democracia, si tuviéramos todo derecho, seguiría siendo el partido nuestro, pero no existe eso en Ecuador. Entonces se nos llevaron el partido político y estamos formando un nuevo partido. Claro, ellos pueden quedarse con el nombre, que es tradición, es parte de nuestra vida. Yo creé ese partido, a fuerza de quemar soles zapatos, con el casillero, el número 35, con infraestructura, 2 sedes, con los recursos que te da el Consejo Nacional Electoral. Toda la gente está con nosotros. A tal punto, esto pasó en diciembre, ¿ya? Entre diciembre y enero, pasó de ser el partido con mayor apoyo popular, 30%, en última encuesta tienen 8%, porque la gente está con nosotros. Y estamos formando el nuevo partido, obviamente. Y el papel que juegan los medios de comunicación. El señor, por ejemplo, tuvo la experiencia de hacer sabatinas para se comunicar directamente con el pueblo, pero hay una conjuntura muy desfavorable. ¿Cómo el campo de la izquierda debe preparar estrategias para el campo comunicacional lograr, por lo menos, enfrentar los adversarios? Si la izquierda, verdadera izquierda, no ha entendido que la prensa burguesa es nuestro principal enemigo, no ha entendido nada. Sin la prensa, este señor no hubiera podido hacer ni la 10ª parte de lo que ha hecho. Sin la prensa, durante 10 años, no existía oposición, porque entre todos no hacían uno, ¿no?
nuestra oposición fue la prensa, fue una fuerte oposición, porque fue muy desgastada. Yo tenía más credibilidad que la prensa, informaba, había capacidad de comunicación del gobierno. Fue muy debilitada, pero siguió existiendo. Ahora con este gobierno la han vuelto a resucitar, la han empoderado. Hay una ley de comunicación muy buena en Ecuador que protege el derecho de los ciudadanos. Si alguien te difama, tú tienes el derecho a la réplica. Si hay un titular equivocado, una noticia equivocada, tienes derecho a que la rectifique. Existe la ley, pero ya no se cumple. Acaban de arbitrariamente sacar al superintendente de comunicación. Parece que ni siquiera lo van a reemplazar, porque quieren eliminar la superintendencia de comunicaciones, que es la que aplicaba la ley de comunicación en su pacto, en su entrega total de Lenín Moreno a la prensa corrupta del Ecuador, como hay prensa corrupta en Brasil, y son la mayoría de medios, no nos engañemos, los grandes medios, porque tú no has visto que alguien pobre tenga un canal de televisión, y porque también es parte de una estrategia. La derecha entendió que para continuar con el poder deben tener los medios de comunicación. Yo te cuento una anécdota. Cuando llegué al poder, en enero del 2007, de los 6 o 7 canales nacionales, al menos 5 eran propiedad de la banca. Porque la estrategia era, creo mi emporio económico y compro un medio de comunicación, no para informar, para defender el emporio económico. Entonces ese ha sido el rol de los medios de comunicación, defender los intereses de los grupos a los cuales pertenecen o a los cuales representan. Si la izquierda no ha entendido eso, no hemos entendido nada. Cambiar el desarrollo, sobre todo, cambio en las relaciones de poder, para que el poder esté en manos de las grandes mayorías, para transformar nuestros estados aparentes, sirviendo a unos pocos, en estados verdaderamente populares, sirviendo a todos, especialmente a los más pobres. Hay que cambiar la prensa corrupta que domina a América Latina. Y al respecto del movimiento que existe, que fue llamado de una restauración conservadora que hay en el continente, ¿cuáles fueron las debilidades que el campo de la izquierda, cuando estuvo en poder, no logró hacer para que hoy la situación se parezca tan desfavorable en algunos países? ¿Qué cambió de estrategia la derecha? Yo lo dije en 2014, cuando yo observamos pues, una reorganización de fuerza derecha con discurso, estrategia, articulación nacional e internacional. Hay una restauración conservadora. Hoy yo la llamaría incluso un plan Cóndor 2, porque ya no son los asesinatos y las desapariciones de los 70, aunque ocurren cosas como la de Mariela, ¿no? Sí. Pero ya no se respeta democracia, no se respetan derechos humanos, de forma más sutiles, judicializando la política, linchamiento mediático, te juzgan en los tribunales, no en los titulares, perdón, no en los tribunales. Los tribunales aplican lo que le dieron a la prensa. Entonces, ya se trata de un nuevo plan Cóndor, ya se juega con la libertad de la persona, y en casos extremos como el de Mariela, se ha vuelto a jugar con la vida de las personas, ¿no? ¿En qué se ha fundamentado esa derecha para tener fuerza? Nuestros gobiernos han sido muy exitosos, pero es inevitable tener desgaste. Y por ejemplo, en 10 años en el gobierno es inevitable tener problemas. Y 2 clases de problemas, básicamente. El primero, cambio de ciclo económico. Entonces, de repente, toda América Latina sufre el desplome, pero desplome de los precios de los commodities, que son los, sobre todo para Sudamérica, los bienes de exportación, ¿no? Alimentos, minerales, petróleo. Entonces, sufres el impacto. Tienes que hacer ajustes protegiendo a los más pobres. Ya no gana lo mismo que antes, no es que estás perdiendo. En los 10 años de gobierno, incluso con los 2 años difíciles, 2015 y 2016, las utilidades empresariales se triplicaron en el gobierno, se triplicaron, ¿no? Pero ya en los últimos años no han sido tan buenas como las anteriores. Y empieza la derecha a decir el fracaso de las políticas. Cuando con la 10ª parte de lo que nos pasó en los últimos 2 años, te voy a poner el caso ecuatoriano, el caso de Brasil, el caso de muchos países progresistas, excepto Bolivia tal vez, que tuvo otra coyuntura, ¿no? A nosotros se nos aprobó el precio del petróleo, pero de $100, en 2016 empecé con 16 o 17 dólares el precio del barril, ni siquiera cubría los costos de producción. Se desplomaron los precios de todas las exportaciones, prácticamente todas las exportaciones del Ecuador. En el 2016 nuestra exportación era el 64% que 2 años antes. Por primera vez en los últimos 30 años, 2 años seguidos se reducían exportaciones. Perdimos litigio multimillonario por estos atentados a la soberanía, que son los tratados de protección recíproca de inversiones. Tuvimos que pagar más de $1.100 millones, que para una economía como la ecuatoriana es bastante fuerte. Tuvimos terremoto, abril del 2016. Nos costó más de 3 puntos del
Producto Interno Bruto y de crecimiento de 0.7%, solo por el terremoto, solo por eso. Además, por eso se me olvida, tuvimos que dar 1.600 millones a las petroleras para que no quebraran, a las petroleras públicas. No es la historia que somos exportadores de petróleo 40 años. El gobierno no recibía plata de petróleo, tenía que entregar para que no quiebren las petroleras públicas. Y como si esto fuera poco, cuando se te desploman las exportaciones, tienes problemas del sector interno, se tiene que depreciar tu moneda, pero no tengo moneda nacional. El dólar se aprecia en promedio 30%. Colombia nos devaluó el peso cerca del 70%. Revisa la convertible argentina. Por la tercera parte de lo que nos pasó a nosotros en 2 años, a ellos le pasó en 10 años, no resistió la convertibilidad, que es un sistema más flexible que la dolarización. Revisa la historia ecuatoriana. En el 99, como moneda nacional, por la tercera parte de lo que nos pasó a nosotros, quebraron al país. Nosotros, fue duro. En 2015 crecimos poco, pero crecimos. En 2016 el Fondo Monetario planificó que íbamos a decrecer 4.5%, con terremotos, con pago de multimillonarias indemnizaciones a Occidente, a la Chevron, por estos juicios espurios en estos tribunales de protección de inversiones, decrecimos 1.5%. Y entregué la economía creciendo. En el último trimestre del 2017 crecimos 3.8%. Yo soy el gobierno del 5º mes del 2017. Obviamente eso no entra política. En el 2017 vamos a tener crecimiento de más del 2%. Entonces, pero por la tercera parte de esto, antes colapsaba el país. Pues eso la gente no lo entiende. Lo que debe entender, el tendero, que vende menos, el padre de familia que su hijo es más difícil que encuentre trabajo, y es muy hábil la prensa y la derecha para decir que es fruto de las políticas económicas de izquierda, socialistas, desgastadas, cuando gracias a esas políticas no colapsó el país como ellos se lo hicieron colapsar. Primer punto. Segundo punto, en 10 años es imposible que no tenga un caso de corrupción. Hasta el Papa Francisco ha dicho que en el Vaticano hay corrupción. Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción. El que te ofrece es un demagogo. No es verdad. ¿No? Es el que no tolera la corrupción. Que lamentablemente en el año 2016 tuvimos 2 graves casos de corrupción. Una reprivatización de la refinería más importante. Denunciado, investigado y resuelto en mi gobierno. Y el cabecilla era un alto dirigente de un partido opositor y ni lo menciona. Y el caso de Brecht, que perjudicó a 12 países. Se aprovechan de eso y con la complicidad de este gobierno, ¿no?, traidor, para decir que todo fue corrupción. Eso generaliza. Eso es lo que han hecho en toda la región. Acusarlo de mal manejo económico y tratando de robarlo. La única batalla que no puede perder un revolucionario, que es la batalla moral. Que los gobiernos de izquierda somos corruptos. Siempre los corruptos somos los de izquierda. Cristina, Lula, Dilma, Oreglá, Correa. Temer no es corrupto, es a todo lo que se le ha descubierto. Entonces, es la manera de atacarlo. Y lastimosamente, por ingenuidad o por vanidad, o por ambas cosas, en esas trampas caen muchos compañeros auténticos de izquierda. Y empiezan a tomar distancia. En lugar de entender que son cosas ineludibles el ejercicio del poder, que nosotros somos los honestos, que ellos son los corruptos, es que se más firmes que nunca. Y utilizan esas 2 estrategias, 2 líneas discursivas, para desgastar a los gobiernos de izquierda y como estrategia la judicialización de la política. ¿Cómo usted ve el escenario latinoamericano en este año? Porque hay perspectivas buenas acá en Brasil con Lula, Obrador en México, Maduro en Venezuela. O sea, hay perspectivas de una retomada de la izquierda en países centrales acá. Sí, te hago una pregunta muy sencilla. En 2013, cuando el 2010 fue la época de oro del progresismo en Sudamérica, sobre todo. 8 de 10 países latinoamericanos, que hay Guyana, Surinam, de Sudamérica, latinos de Sudamérica, tenían gobiernos de izquierda. Solamente Colombia y Perú no tenían gobierno de izquierda, pero hasta Paraguay, por primera vez en la historia, estaba Fernando Lula. Pero en 2013 se dio ese impulso muy grande del progresismo, que en Chile estaba Piñera, Llano, Michel, pero en Uruguay seguía el Frente Amplio, la Revolución Ciudadana en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Ortega, el chavismo en Venezuela, en Brasil pues sería Dilma. ¿Quién se iba a imaginar que 4 años después se tomara este cambio brutal en la región, con esta arremetida conservadora? ¿Quién sabe qué va a pasar en los próximos 4 años? América Latina es una región de sorpresas. Y mira que en México hay alta probabilidad de que gane la izquierda con López Obrador. En Venezuela, por eso quieren postergar las elecciones, porque va a ganar Maduro. O sea, quieren postergar hasta que aseguren que gane la oposición. Si mañana fueran las elecciones, yo fuera candidato, le ganaríamos en una sola vuelta, porque creen que inhabilitaron para ser nuevamente candidato a la presidencia. Evo Morales, si mañana es candidato, gana la elección. Entonces,
se duerman sobre los laureles, para que crean que con su falta de ética política, su falta de respeto a derechos humanos, a la democracia, a la Constitución, han logrado derrotar a los gobiernos progresistas. Yo creo que nuestros pueblos pueden aturdirse, sobre todo por la influencia mediática, pero despertarán de ese aturdimiento y la reacción será muy importante. ¿Y el señor ya está de vuelta a Ecuador, no está más en Bélgica, y a volver a su país? No, mis planes por cuestiones personales. Cuando tú tomas la opción política, una opción personal, pero sacrificas a tu familia. Y cuando tienes una familia que no le interesa, no es ambiciosa, no le interesa, decimos mejor, figuretear, que salir en la foto, que el lujo, que el palacio. Nosotros nunca vivimos en el palacio, seguí viviendo siempre en mi casa de clase media en Quito. Mi esposa fue 10 años y yo soy la profesora primaria. Y en Bélgica sigue enseñando, sigue siendo profesora. Mis hijas se me fueron a estudiar al exterior por becas que se ganaron del gobierno francés, porque gracias a Dios son buenas alumnas, pero porque querían huir la falta de privacidad. ¿Te imaginas una chica de 16 años, 17 años con su novio, que se le da un beso, hay 10 personas viendo, por la seguridad que deben tener? Son cosas bien duras. Yo le ofrecí a mi familia que en 2017 me retiraba, por eso yo mismo impulsé la transitoria, no prohíba expresamente que yo me presente para que no crean que hemos impulsado la reelección porque creemos en la posibilidad de postularse indefinidamente ante el IRI, el pueblo de Venezuela, pero para que no crean que yo me quiero beneficiar, pongan esto. Porque además, así no se hubiera puesto esa transitoria, no me iba a presentar. Y mis planes en Europa son indefinidos, o sea, yo no es que tenga una fecha específica para regresar al país. De hecho, quería retirarme de la política un tiempo al menos. He tenido que seguir presente por la traición que hemos recibido, que se están llevando la patria en peso, porque mis compañeros me siguen apoyo. De otra forma, yo pretendo haber retirado totalmente, al menos algunos años, de la política ecuatoriana. Muchas gracias, Gracias, presidente. y fuerza, Brasil, mucha fuerza. Muchas gracias. Y necesitamos prensa alternativa, Sí. necesitamos prensa honesta, necesitamos prensa auténtica, necesitamos buenos periodistas.